Es dos bombas de tubo. Esta es un poco más complicada porque es explosivo plástico. El explosivo plástico es mucho más delicado, no es tan fácil de acceder. Esta es una instalación que se llama Paloma Blanca. Es una obra del 2008 tal vez, y es una paloma taxidermizada. Creo que hay un detalle. Una paloma taxidermizada que tiene en el pico el seguro, la espoleta de una granada de fragmentación. Esa es la granada de fragmentación. Esta también tiene una historia interesante porque esta obra yo la empecé a trabajar. Yo tuve un estudio en Nueva York por unos meses. En Nueva York es legal la posesión de granadas desactivadas. Entonces tenía mi estudio lleno de granadas porque aparte son objetos muy baratos. Y cuando yo quise regresar a México, pues me puse a ver cómo me traía mis granadas y fue completamente imposible, ¿no? Entonces lo primero que se me ocurrió fue ir con el Consulado de México, con el Instituto Cultural de México, y pedirle al agregado cultural que si me ayudaba a transportar las granadas por valija diplomática. Y entonces nunca se me va a olvidar la cara que me puso cuando le dije que si podíamos mover las granadas por valija diplomática. Me dijo que estaba completamente fuera de mí, que no había manera que el consulado mexicano fuera a mover granadas por valija diplomática. Entonces mi segunda idea fue enviarlo a Los Ángeles para que lo cruzaran por tierra, pero resulta que este tipo de artículos, la posesión es legal en algunos estados americanos y en otros no. Entonces si el paquete atraviesa un estado en el que es ilegal, no puede llegar a California. Entonces no podía cruzar el país, porque en California ya tenía yo resuelto como que alguien lo cruzara a Tijuana, y pues ya de Tijuana ya de llegar al tiempo. Entonces no lo logré. Entonces tuve que regalar mis granadas, y el montaje que vemos es de una exhibición que yo hice en una exposición individual en Guanajuato en el 2008, que se llamaba, durante el Cervantino, que se llama Mesías Fallido. Y yo pensé que era mucho más sencillo conseguir granadas en México, y resulta que no. Entonces pasé unos meses buscando granadas y conseguí granadas activas, pero yo, o sea, por $200 en Tepito pueden comprar ustedes una granada activa, pero yo no la quería activa, yo la quería inactiva. Entonces, pues al final de cuentas, como se resolvió fue Teresa Margolles se enteró que estaba yo buscando granadas, llegó Teresa y me dijo: yo te ayudo a conseguir una granada. Y hay otro amigo nuestro que se llama Manuel Matar, que es un pintor increíble. Manuel esta granada es de Manuel, la tiene desde que era niño porque su padre era militar. Entonces Manuel me dijo: te cambio mi granada por un 18 packs de cerveza y una botella de ron. Entonces fui a su estudio y nos bebimos las 18 cervezas y la botella, y me dio mi granada. Y este es un gobelino del 2007 que se llama Hey América, que es una reproducción de una caricatura de un cartonista norteamericano que se llama W. Mann, o a veces firma como A. Wyatt Mann, que es como A. Wyatt Mann, que es obviamente un juego con A. White Man, un hombre blanco, y publica de manera clandestina desde hace algunas décadas en distintas publicaciones clandestinas, en publicaciones de las Naciones Arias, el Ku Klux Klan, que sí, como todos ustedes saben, sido una extensión activa, los Minutemen, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y él odia todo lo que no sea blanco, anglosajón y protestante, ¿no? Entonces, pues me parecía como bastante divertido de hacer convertir este contenido tan gráfico, digamos, en un objeto de lujo, el gobelino tejido impecablemente. Entonces, pues dice, como saben, Américas, quieren saber la manera para detener el flujo de ilegales de México, solo pongan unas de estas alrededor de sobre la frontera, ¿no? Entonces ahí el mexicano decapitado con moscas en la cabeza, que me parece muy divertido. Y tiene varias me gusta mucho su trabajo. Y en realidad no se sabe si es una sola persona o son varios, o si solo es como un nombre de pluma, porque se ha intentado como
parar la publicación de este tipo de materiales, porque también odia a los negros, odia a los judíos, odia a los inmigrantes, odia a todo el mundo. Entonces, es eso. Aquí están en el taller de Gobelinos tejiendo este tapiz en particular. El taller de Gobelinos es un sitio increíble, si van a Guadalajara se puede visitar. Solo hacen una cita a través de, tienen una página en Facebook y demás. Les escriben, les dicen queremos conocer el taller de Gobelinos y es en realidad un sitio increíble. Los artesanos, el trabajo, me interesa mucho estos procesos colaborativos porque al final de cuentas no en términos de autoría, sino creo que aquí se genera un lenguaje compartido o un proceso colaborativo, porque a final de cuentas lo que tú obtienes como resultado final es el resultado de la interpretación del artesano, ¿no? Nunca sabes en realidad cómo se va a ver. Y eso es ese factor como de sorpresa o ese factor de riesgo es algo que me interesa mucho también en otros proyectos. Aquí hay otro detalle de la producción de Gobelino. Esta es una obra del 2007 que se llama... ¿7? No me acuerdo, 2008 tal vez, no sé. Se llama Telegrama Zimmerman, se llama sin título Zimmerman. ¿Alguien sabe qué es el Telegrama Zimmerman? Sí, creo que fue como un ofrecimiento a México para, bueno, a Alemania, como le ofrecía ayuda a México para luchar contra Estados Unidos, ¿no? Exactamente, durante la Primera Guerra Mundial. Pero fue interceptada por la inteligencia británica y fue uno de los factores. Este mensaje se envió por el gobierno alemán al gobierno mexicano durante la Primera Guerra Mundial, en un momento en el que Estados Unidos estaba todavía neutro, ¿no? Entonces obviamente la estrategia era Alemania pretendía que México entrara en conflicto con Estados Unidos para que Estados Unidos se mantuviera fuera del conflicto global e inclinar la balanza de poder a su favor, ¿no? Pero fue interceptado por la bandera británica, por la inteligencia británica, que es la versión que vemos del lado izquierdo. Es un díptico, esto es lámina de esmalte, es esmalte sobre lámina de acero. Entonces lo que vemos del lado izquierdo es la versión codificada, como la interceptaron los británicos, y lo que vemos del lado derecho es la versión ya traducida, digamos, y fue uno de los factores que aceleraron la entrada de Estados Unidos al conflicto global, ¿no? Pero tiene partes espeluznantes. Básicamente lo que hacía Alemania era ofrecerle apoyo a México para que se recuperara el territorio perdido en Texas, Nuevo México y Arizona, ¿no? Pero tiene líneas increíbles que dicen como... les proponen hacer la guerra, make war together, make peace together, hacer la guerra juntos, hagamos la guerra juntos y hagamos la paz juntos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera también la reflexión sobre este tipo de episodios, que son de alguna manera poco conocidos, oscuros dentro de la historia mundial, pero de alguna manera configuran, ¿no? siguen formando la manera en como nosotros, o como México, como país, se relaciona en un esquema de poder global. Al final de cuentas, México sigue siendo un peón, ¿no? Creo que nunca lo dejará de ser. Yo creo que México es un país que dejó de existir hace décadas, pero el problema es que nadie se dio cuenta, pero yo creo que ya nos estamos empezando a dar cuenta de ello. ¿De qué año es este telegrama? El telegrama en sí es del 17. 14, 17. Sí, 17. Sí, es un episodio muy interesante. Esta es una serie que se llama Hecho en Casa. Es una serie fotográfica, pero también es una serie escultórica. Generalmente, a veces, como trabajo, es haciendo pruebas en distintos soportes y me quedo con la que yo creo que funciona mejor. En este caso, creo que funciona como escultura y como fotografía. Básicamente, lo que hago aquí es tomar los elementos que se necesita para replicar un agente incendiario o un agente explosivo y fotografiarlos con esta estética publicitaria perfectamente iluminada, que puede ser como un espectacular, ¿no? Pues de hecho, esta obra en particular, esta se llama Hecho en Casa número 1, Hecho en Casa nitroglicerina número 1, no, napalm número 1. Esta la hice como un espectacular en Portugal, de 10 metros. Y entonces no se da una instrucción de cómo hacer, pero de cómo hacer napalm. ¿Todos saben lo que es el napalm? Sí. Pues una manera de hacer napalm es saturar un unicel con fluido combustible. Y entonces se hace una especie de pasta. Básicamente lo que es el napalm es un fluido combustible con un compuesto plástico. Entonces la reacción se convierte en una reacción química y no se puede apagar con agua. Entonces, por eso es que Estados Unidos bombardeaba
los poblados con napalm, o sea, de ahí la foto famosa como la niña corriendo cubierta de napalm. Entonces no se podían, pues, hasta que les quemaba la piel por completo. Y pues esa es una manera de hacer napalm, utilizarle gasolina. Y esta es otra manera de hacer napalm, esto se llama napalm número 2. Entonces, se puede hacer napalm con jugo de naranja concentrado, muy concentrado, pues por el azúcar y con el acerrín se hace una pasta, lo combinas con combustible y eso es otra manera de hacer napalm. Esta se llama bomba de tubo. Todos saben lo que es una bomba de tubo, es un petardo normal. Entonces, como se hace un petardo es, toman un tubo, toman pólvora negra, le meten clavos, le meten vidrio, le meten monedas. Las bombas de tubo pueden explotar con mecha o sin mecha, generalmente se utilizan sin mecha porque por la fricción de estos elementos dentro del tubo explota contra el impacto, aunque también lo pueden hacer con mecha. Entonces, una vez que explota, todos los elementos se convierten en esquirlas. No sé si me van a correr de aquí por estarles diciendo cómo hacer explosivos. Por eso cerré la puerta. Aquí ya. La pólvora negra en México es de uso exclusivo del ejército. Entonces, la pólvora gris es mucho más estable. La pólvora gris es una pólvora que se llama Smokeless, es mucho más estable. La pólvora negra su posición es controlada porque es muy inestable. Entonces, para hacer esta serie de obras, porque también hice como otras fotos, hice otras cosas con pólvora, pues lo que se me ocurrió fue irme con un pueblo y llegar con unos cuateros y decirles que me vendieran 2 kilos de pólvora. Entonces, 2 kilos de pólvora son suficientes para volar 3 coches. Y entonces fue muy divertido porque me preguntaban, primero me dijeron, no te podemos vender la pólvora. Pero entonces yo les insistía. Entonces me decían, bueno, ¿para qué quieres la pólvora? Y yo les decía, es que soy fotógrafo y quiero hacer unas fotos. Entonces me contestaban, bueno, está bien, regreso en 1 hora, son 200 pesos y ya me dieron mis 2 kilos de pólvora. Entonces, o sea, digo, menciono este tipo de cosas porque creo que también es importante ser conscientes de que como artistas debemos llevar a cabo procesos de negociación, ¿no? Y saber cómo nosotros podemos negociar con el otro para lograr concretar un proyecto, sea con un individuo, sea con una institución, con un espacio de exhibición. O sea, debemos tener muy conscientes esta relación. Y cómo hacer que jueguen a nuestro favor, ¿no? Esta se llama la batalla de Hamburger Hill, bueno, la batalla de la colina de las hamburguesas. Básicamente son hamburguesas deshidratadas, cubiertas con barniz, y esta es una versión que se exhibió. Varía mucho. Esta es una pieza por instrucción, muchas veces se monta sin que yo esté presente o sin que yo las haga, o sea, nada más siguen mis instrucciones y se pueden ser, esta creo que es de 200 hamburguesas. La primera vez que la hice fue como 60, luego se ha montado con 30, depende como del sitio. Esta vista es de mi exposición individual en la Sala Siqueiros, que fue en el 2011, que fue mi última muestra individual institucional antes de la que está ahora en Exteresa, de la que vamos a hablar después del descanso. ¿Y alguien sabe qué es la batalla de la colina de hamburguesas? La batalla de la colina de las hamburguesas es una batalla menor dentro de la guerra de Vietnam, pero que fue bastante significativa porque de alguna manera fue la que alteró o la que comenzó el repliegue o la que causó gran indignación en el pueblo americano y ocasionó el cambio de política de guerra de Nixon, ¿no? Que posteriormente, con eso y con Watergate, comenzó su proceso de renuncia. Entonces, básicamente esta batalla es muy significativa porque era una batalla perdida desde el inicio. Se le dice la colina de las hamburguesas porque las crónicas de la época indican que los soldados americanos estaban peleando en la colina en 1946, ¿no? Estaban completamente rodeados por el Vietcong. Obviamente el Vietcong los hizo pedazos desde el día 1, fue una batalla que duró días. Entonces los comandantes de tierra se comunicaban con la comandancia general y les decían, tenemos que retirarnos. La comandancia general les decía, permanecemos. Y los hicieron pedazos. Entonces las crónicas de la época dicen que los soldados sobrevivientes tuvieron que cargar a sus compañeros como carne molida en sus espaldas. Entonces ellos mismos le pusieron a la batalla de sobrenombre la batalla de la colina de la hamburguesa, ¿no? Por aquello de la carne molida.
Entonces, este tipo de bromas perversas o este tipo como de inteligencia torcida también es algo que me interesa mucho y es algo que intento explorar en estos proyectos. Algo que creo que es evidente en estos proyectos que les he estado mostrando es que son proyectos muy contextuales. O sea, si ustedes no tienen como esta referencia de la colina hamburguesa y Vietnam y no sé qué, pues esto no sé qué podría parecer. O sea, podría parecer como una crítica a la comida rápida, ¿no? Que me da igual, la verdad. O sea, me da igual la comida rápida. O sea, no tengo problemas con eso. Pero me interesa esta ambigüedad, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también es una manera como de jugar con el espectador. Es una manera de cambiar o de manipular el sentido o sea, tampoco creo que una obra deba tener una dirección única. O sea, creo que a final de cuentas, cuando tú estás o cuando nosotros estamos haciendo un objeto de arte, estamos creando un objeto polisemántico, un objeto polisémico, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Para ti qué cabida o qué función tiene esta parte humorística en el trabajo? ¿O cómo entiendes las posibilidades que te pueden dar los elementos humorísticos? Pues yo creo que más que humor tal cual, habla como de cierta ironía y desencanto y un sarcasmo hacia una realidad en la que no podemos como impactar de manera directa. Entonces creo que lo único que podemos hacer nosotros es reírnos. O sea, ya. O sea, es una posición bastante pesimista, creo, pero creo que también es una forma de digerir estos temas. O sea, es una forma como de hacerlos, pues de hacerlos menos pesados y hacerlos menos solemnes. Porque al final de cuentas, creo que la historia es una broma. Entonces, hay que aprender a reírnos con la historia, hay que aprender a reírnos de nuestro contexto. Entonces, creo, o sea, no es algo que hago conscientemente, o sea, no es algo, no digo como de voy a hacer como algo gracioso, ¿no? O sea, simplemente creo que es la manera de mirar y la manera en la que yo mismo he logrado construir mi propio lenguaje. O sea, en ese sentido creo que, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Esta es una colaboración con unos artistas de Guadalajara que se llaman Edgar Cobian y Cristian Franco, que yo creo que son algunos de los artistas más interesantes de su generación allí. Yo viví en Guadalajara unos años y me gustaba mucho porque sentía que era como México en los 90. Pero luego pues son muy borrachos los de Guadalajara, entonces tuve que salir corriendo ahí. Se me va a acabar de ligar. Se llama Clase Obrera y Liberación Nacional y básicamente es un enmascarado corriendo con una bandera intervenida, con una bandera narcosindicalista, pero combinado con el logo del Oxxo, ¿no? Es un video muy corto, si quieren lo vemos, fue muy sencillo. Iba a ser un video largo, pero luego descubrimos que era ilegal en Monterrey estar encapuchado en la calle, entonces andábamos como Benny Hill, traíamos como a los policías atrás corriendo en nosotros. Teníamos como que irnos cambiando de lugar en lugar para que no nos arrestaran. Al final pues ya como que pues, nos agarraron y nos quitaron las cosas. Entonces se hizo el video. ¿Quieren verlo o no? Sí. Dura como 1 minuto y medio, es súper sencillo y combina elementos presentes en la obra de los tres, que creo que eso me interesa mucho a mí también los procesos de colaboración. Y ellos, Cobian y Cristian, son de mis amigos más cercanos en Guadalajara. Hay muchas coincidencias, no solo personales, sino profesionales. Entonces de ahí que surgió. Esto lo hicimos en una residencia que nos invitaron a los tres juntos, Object Not Found, que era un espacio gestionado por artistas, bueno, gestionado por Rubén Gutiérrez. ¿Todo el mundo conoce el trabajo de Rubén Gutiérrez? Métanse en su sitio, es muy bueno, es de Monterrey. Él es de la generación de los 90. Y es un amigo cercano también. Entonces, es un amigo cercano de nosotros tres, entonces básicamente nos dijo, les pongo un estudio en el Parque Fundidora, vénganse a pasar una temporada en Monterrey. Era un periodo, a mí me interesaba estar en Monterrey porque era un momento en el que ahorita ya está mucho más, Monterrey está más tranquilo en ese momento todavía, en ese momento no.
Y bueno, entonces a mí lo que me interesaba también experimentar de primera mano este clima, ¿no? O sea, creo que otro de los grandes temas dentro de mi producción son los microclimas políticos, la historia simétrica, la manera en cómo se construyen la historia con mayúscula a partir de microrelatos, entonces por eso me interesaba estar allí. Aunque pues también estaba complicado que de pronto, o sea, pues, estar en un bar y que agarraran y que había balazos a 2 cuadras y eso. Pero bueno. Son viñetas. Clase obrera. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, sea? Sí, yo sí tengo una duda. ¿Qué Sí. tiene que ver el Oxxo con la industria capitalista? El Oxxo es propiedad de FEMSA, el Parque Fundidora es, de alguna manera, Monterrey fue el polo industrial en México y ahora es una especie de un museo de arqueología industrial. Entonces ahí estábamos tratando de organizar con estos conceptos. O sea, cómo de alguna manera se gestiona o cómo se vive la relación a partir de la grande corporación, los restos, este vestigio industrial. O sea, esa era la relación que nosotros estábamos intentando hacer. O sea, el Parque Fundidora ahora prácticamente es una atracción turística. Y en algún momento, en su gran esplendor, pues fue uno de los complejos industriales más importantes no solo de México, sino de Latinoamérica. Entonces creo que ahí ya estamos viviendo también como esta degradación de la clase obrera, digamos. Esta es una serie que se llama Las cosas que se quedaron sin decir y son reproducciones cerámicas de libros. De libros sacados a escala, reproducciones muy exactas. Básicamente son libros que no se pueden leer, ¿no? Entonces, como dentro de esta misma idea del objeto, del contenido inaccesible. Y este en particular, generalmente me interesa mucho la propaganda. Este es un libro que compré en una tienda anarquista en Australia, una librería anarquista en Australia, donde supuestamente se describe el protocolo civil y militar que había diseñado el gobierno de Estados Unidos en caso de que explotara la Guerra Fría. ¿No? Que yo después de leerlo, después de estudiarlo un poco, creo que es contrapropaganda, o sea, porque es completamente real. O sea, bueno, y si es real, es una cosa alucinante, ¿no? Entonces me interesa este tipo como de condensaciones históricas, este tipo de abstracciones, estos ejercicios de síntesis, estas historias no dichas. O sea, como les había dicho, estoy muy interesado en el concepto de historia simétrica. De ahí que en la lista de libros que les recomendaba les hablaba de Virilio, que Virilio habla mucho como sobre velocidad, asimetría, distintas formas de guerra,
Él tiene un concepto muy interesante que es el le dice asymmetrical warfare, ¿no? Como